Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast, en este caso con Arnau Pina, un compañero y un amigo que ha colaborado muchas veces con las Sport y de hecho ya ha estado aquí en este podcast. Entonces Arnau, muchas gracias por tu tiempo, que es difícil cuadrar desde España hasta Japón, como luego comentaremos, y también decir que te presentes un poquito para la gente que no te conoce, para que te pueda ubicar. Bueno, pues muchas gracias Álvaro As Sport siempre por traernos aquí, ¿no? Un poco contar nuestra historia. Bueno, pues yo soy de Barcelona, me considero un preparador físico pues aún bastante joven. Salí muy pronto de casa, salí a los 23 y bueno, pues he tenido, bueno, básicamente mi carrera profesional ha estado en el extranjero y he estado pues ahora en el tercer continente, ¿no? Estuve primero en el norte de Europa, que creo que por ahí fue cuando tuvimos la Mm. primera charla, el primer podcast, luego la segunda estuve por México y ahora pues me encuentro en la liga japonesa, ¿no? Lo primero que me gustaría saber, que yo creo que a mucha gente le va a llamar la atención, es qué diferencia a nivel de cultura de esos países, no tanto a nivel general, sino a nivel de trabajo o de equipos, qué es lo que más quizás te haya contrastado de norte de Europa, México y ahora Japón. Bueno, creo que aquí son muy organizados, ¿no? Creo que podríamos discutir la eficiencia en el trabajo, pero al final es que creo que la vemos de manera distinta, un poco la forma que nosotros valoramos el tiempo y en la que ellos lo valoran. Ellos al final es que les gusta hacer el trabajo, les gusta dedicarle muchas horas, que todo esté perfecto y quizá un poco nuestra cultura es más de hacerlo bien, pero a la vez eficiente, ¿no? En el tiempo. Entonces, bueno, creo que esa es una de las primeras diferencias quizá que podemos encontrar. Y luego, la verdad que aquí, bueno, pues al final tenemos plantillas de staff muy largas y están los roles muy definidos y eso al final hace que cada uno sea un poco el mejor o trate de tener su mejor versión en su pequeña burbuja, ¿no? Que eso al final yo creo que lo que conseguimos a la larga o lo que se consigue aquí en las organizaciones es que todo funcione mucho mejor, ¿no? Que al final cada uno tenga que ser muy profesional y tener todo muy detallado en su pequeña parcela. ¿Cómo era, por ejemplo, en México el contraste con esa cultura de trabajo respecto a Japón? ¿Era quizás más resolutivo, quizás más abierto, más de dejar hacer? ¿Cómo era un poco esa cultura de trabajo dentro del club de rendimiento deportivo en México? Bueno, era diferente. No te voy a decir que en México era cultura de improvisación, porque no es así, no teníamos todo planificado, pero sí que es verdad bueno, en base un poco a lo que sucedía en el día a día, yo creo que la cultura, bueno, en este caso mexicana, pero seguramente de toda Latinoamérica, son Mm. mejores quizá tomando decisiones en base un poco a lo que vaya pasando en el día a día, ¿no? Y creo que por lo contrario aquí son muy cerrados, necesitan un poco seguir los procesos y tener todo muy esquematizado y a veces les cuesta un poco salir de la norma. Entonces, bueno, creo que al final son distintas, no te diría que una es mejor que otra. Creo que un poco también pues nuestra cultura en España, ¿no? Que nos ayuda mucho un poco a ver que algo suceda y reaccionar en base a ello de la mejor forma posible, ¿no? Creo que en eso también somos muy buenos y creo que aquí tienen otra cultura distinta. Aquí como lo tienen todo tan sistematizado, pues Mm. digamos que todo fluye, pero en base a lo que ya han, Se sigue el plan, ¿no? Se han sigue el plan que se ha trazado. Exacto, se sigue el plan y es tremendo como nunca el plan se deshace. O sea, además son muy buenos en eso, ¿no? Que quizá en otras culturas que lo que puede pasar es que el plan se va deshaciendo a veces y hay que Sí. tomar quizá otros caminos y somos buenos quizá haciendo eso, pero aquí es que el plan no se deshace. Entonces, creo que en esa pues es una de las principales diferencias seguramente. Vale, y por ejemplo, en staffs tan largos como comentabas que se dan en Japón, mi duda es, ¿cómo os comunicáis? Ese tipo de personas hablan inglés. Creo que ya en entrevista con Matías Camino nos comentaba que allí hay mucha gente, no tanto en el equipo, sino en el país, que no domina el inglés. ¿Cómo es la comunicación? ¿Es más con traductor? ¿Es más, se hablan cuatro conceptos básicos y luego extranjeros por una parte, japoneses por otro? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se planifica dentro del staff? Bueno, a ver, normalmente nosotros, de hecho, tenemos planificada toda la temporada Mm. desde un inicio. Obviamente pueden haber cambios, Ajustes. Mm. pero en principio tenemos todo planificado ya desde qué franja horaria se entrenará cada día, lo tenemos ya desde agosto que empezamos, ¿no? Entonces, al final eso lo que les ayuda a ellos es lo que hablábamos antes, de tener este sistema tan cerrado y eh, toda la planificación ya hecha con tanto tiempo de antelación que al final pues permite que no hayan errores o no haya espacio un poco para la improvisación, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos planificado todo el año ya desde un inicio, luego quizá las horas más específicas lo hacemos siempre a un mes de antelación, es decir, antes Mm. de terminar febrero.
nosotros ya tendremos todo marzo planificado y lo mismo, al final no te deja un poco margen de error porque está todo ya reservado, todo el mundo ya sabe cuándo se empieza, cuándo se termina, cuándo vamos a la siguiente, las giras igual, cuándo salimos de gira, cuándo no. Entonces, todo está ya muy cerrado con casi 4 o 5 semanas de antelación, lo cual volvemos a lo mismo. Eso ayuda a que todo funcione. Y luego aquí, quizá pues como curiosidad, digamos, el line que tienen ellos, que es nuestro WhatsApp, Sí. eh, es bastante gracioso porque al final automáticamente todo te lo traduce, ¿no? Entonces ellos ponen un mensaje en japonés y automáticamente la aplicación te la traduce al inglés y nosotros cuando escribimos en inglés automáticamente lo traduce al japonés. Genial. Entonces, bueno, es una curiosidad que, claro, yo hasta que no llegué aquí no había vivido esa situación, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que hace que la comunicación, estando cada uno quizá haciendo sus cosas o fuera de horario laboral, es mucho más fácil y luego pues en horario laboral al final tenemos traductores y no hay mucho problema, ¿no? Así que creo que eso es la clave. Y después hay un tema en el que ellos son muy buenos, que es que un poco que son muy observadores además, ¿no? Entonces, um, por ejemplo, pueden entender muy bien o pueden ver muy bien qué rutinas te gusta hacer o cómo te gusta estructurar ciertas situaciones y automáticamente cuando sea situación ellos ya tienen el material organizado, ya tienen una, una predisposición a tener esas cosas que con antelación ya han observado que tú haces, ¿no? Ese justo día, sea un -1, -2, etcétera, etcétera. Entonces, creo que son tan buenos también en eso bueno, que quizá no hace falta tener tanta comunicación, ¿no? Cuando son tan buenos observadores al final. Vale, y luego, por ejemplo, dentro de un staff tan grande, ¿cómo es la parte de planificación? Es decir, ¿cómo es la jerarquía de entrenador jefe, varios ayudantes? Tú estás muy cerca de ellos, pero en parte también cerca de del cuerpo médico. ¿Cuánto rol tienes en planificar la semana y más las sesiones, las cargas? ¿Cómo sería un poquito ese proceso más desde dentro de planificar, pues, aunque esté más a macro, dentro de cada microciclo? ¿Cómo lo intentáis llevar a cabo y cómo tu rol como operador físico entra dentro de ese proceso? Sí, nosotros tenemos planificado, igual que tenemos el calendario mensual, eh, en este caso un poco más para los managers y demás, tengo un tema de horarios de pista y todo lo demás, Sí, nosotros tenemos nuestro mesociclo un poco enfocado bueno, yo trabajo con 4 cuadrantes, básicamente, sí. pero bueno, básicamente para que la gente nos pueda entender es al final cuando podemos apretar un poco más, cuando un poquito menos, ¿no? Y demás. Entonces, eso nosotros lo tenemos a nivel mensual, que al final es muy genérico, es tener simplemente un poco la idea de qué día podremos tener mayor intensidad y mayor volumen de entrenamiento y qué día menos, ¿no? Mm. Entonces, eso lo tenemos el entrenador y yo, obviamente con los ayudantes y staff médico, pero en general lo trabajamos él y yo directamente. Y luego sí que es verdad que los microciclos nosotros trabajamos igual, con una semana de antelación. Entonces, una semana de antelación nosotros ya sabemos el siguiente microciclo lo que hay que trabajar. Y ese trabajo de microciclo principalmente lo trabajamos Fernando, en este caso, que es el entrenador principal, y yo. Sí que es verdad que yo al final soy el vínculo de Fernando a nivel de conexión, de ¿no? mismo idioma y demás, pero sí es verdad que yo saco toda la información médica que obviamente tienen los trenes, que al final ellos se encargan, pues eso, ¿no? De cualquier prueba médica en japonés, o claro, al final la barrera lingüística es muy grande. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos nuestro grupo de trenes donde al final filtramos toda la información para que yo le haga llegar a Fernando un poco la más importante, podríamos decir, ¿no? O que quizás la que le pueda afectar más a él como primer entrenador para tomar decisiones, pero Mm. en general es eso, la trabajamos nosotros. Y luego sí que obviamente ya luego una vez están un poco, bueno, están los drills y los minutajes diseñados, ahí ya sí que Fernando se encarga con sus asistentes de darle un poco la complejidad y la riqueza táctica a cada drill. Pero sí que es verdad que, bueno, los drills, el minutaje de los drills bueno, por día a día durante el microciclo lo cerramos directamente nosotros. Y solemos hacerlo igual, con una semana de antelación, es decir, el fin de semana anterior ya tenemos preparado el fin de semana, o sea, la semana siguiente, ¿no? Entonces no dependemos de resultados, de si sábado o Mm. domingo se ha ganado o se ha perdido, el plan sigue dentro de lo establecido, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de trabajo. Muy interesante. Vale, también has sido, Arnau, alumno del máster de Preparación Física en Baloncesto. Quiero preguntarte tu opinión. Es decir, eres una persona con mucha formación, también con mucha experiencia que ha viajado. ¿Qué sensación tuviste en el máster? ¿Qué es lo que has podido vivir dentro de él? Bueno, para mí, y siempre te digo lo mismo, ya sea en cámara o fuera de cámaras, creo que lo mejor es darle
bueno, creo que dan soluciones a los problemas que realmente reales que podemos tener en el día a día, ¿no? Cualquier preparador físico. Y ellos quizá te lo anticipan, ¿no? Porque al final, pues yo recuerdo que estudié el máster el primer año que salí en el profesional o el segundo, no recuerdo. Y bueno, pues veía cómo ellos tenían soluciones prácticas a problemas reales del día a día y que luego durante el tiempo, obviamente, en base quizá a errores que cometemos todos por inexperiencia y en base también un poco a esta bueno, a estas opiniones que tú has escuchado ya externas, pues creo que eres mejor tomando decisiones, ¿no? Creo que es un poco la clave. Entonces, la realidad es la solución práctica que se encuentra cada uno en el día a día, creo que es lo mejor, ¿no? Y yo creo que es al final aplicar la ciencia que tanto hay, pero en un contexto tan específico y a veces tan difícil de aplicar como es un deporte de equipo y tan complejo, ¿no? Creo que eso es un poco la magia de nuestro trabajo o lo que podemos hacer a veces, ¿no? Sí, yo también yo siempre lo pienso que al final muchas veces ocurre el salto de no haber trabajado a trabajar. Yo creo que a veces el contraste el choque con la realidad es, vale, me doy cuenta que hay muchas cosas técnicas que no sé, pero hay veces que el mayor crash es, ostras, la logística de llevar a un equipo, de que un jugador no esté parado mientras otro está trabajando, pues no se pueden hablar, si ven que dudo o no. Es decir, al final muchas veces son fallos que es muy difícil leer en un libro, en un paper, porque claro, no pueden contarte las situaciones reales de ciertos equipos, ¿no? Es un poco lo que casi siempre intentamos dar, aunque también la base científica, como tú dices, pero que haya mucho de, vale, yo hago así cuando me encuentro este problema real que me he encontrado varias veces en mis equipos, ¿no? Para que cuando llegue el siguiente compañero, como probablemente nos pase, pues ya tengas tú eso previsto y no te pille así, pues de sopetón. Sí, así es. Yo creo que al final la base científica tienes que tenerla, porque es que si no, no Eso podríamos es. trabajar. Eso Pero es. creo que después hay detalles incluso más importantes o como mínimo al mismo nivel, que es al final logística de espacio, logística de material. O sea, al final, cómo tú planificas una sesión no es únicamente la tarea que vas a realizar o el ejercicio que vas a realizar, sino es el espacio, el material que tú tengas, con el jugador, con el número de jugador que tengas, con el minutaje del que vienen jugando, cada uno su historia, su historial clínico. Entonces, es que hay tantos factores más allá de lo que dice la ciencia, que es mejor hacerlo en un -3 o en un -1, que creo que al final eso es casi más importante. Y cómo el jugador percibe quizá o tú te ganes el respeto de los jugadores, yo creo que muchas veces va más enfocado a cómo gestionas ciertas situaciones que quizá no son tan de trabajo o de conocimiento, sino más un poco bueno, de sentido común, ¿no? De trabajar con personas y cosas un poco más externas al conocimiento quizá científico básico que deberíamos tener obviamente para poder trabajar de esto, ¿no? Vale, y en esta línea queríamos hablar ahora un poquito de la formación que has preparado para nosotros, para el CLATCH, para nuestra membresía en mensual de formación para preparadores físico baloncesto, únicamente enfocada de forma específica para prepas de baloncesto. Entonces, cuéntanos en qué se basa esa formación, qué es lo más útil que puedes traer un compañero que pueda acceder. Ya desde ahora lo avisamos que la gente esté dentro de la membresía directamente ya la tiene, ¿vale? Y la hemos anunciado en redes, entonces al que le apetezca probar tendrá 7 días gratuitos para cursar esta formación de Arnau junto a otras 30 y pico que tenemos de otros compañeros. Entonces cuéntanos un poquito, adelántanos qué es lo que vamos a encontrar en esa formación que tú has desarrollado. Bueno, pues la planificación que desarrollamos, obviamente, pues escogimos un tema, ¿no? que creíamos que era importante. Al final es, bueno, cómo planificar en contextos de alta densidad competitiva. Obviamente aclarar que contextos de alta densidad competitiva hay miles, desde formatos de back-to-back o formatos de jornada intersemanal. O sea, cada uno tiene Claro. un formato de densidad competitiva que puede ser distinta, ¿vale? Al final yo lo que intento mostrar es un poco lo mismo, ¿no? A nivel práctico, yo como consigo pues conseguir momentos para poder trabajar bien dentro de que la competición es lo más importante en esos momentos, ¿no? Obviamente, si habláramos de postemporada o pretemporada, habría otros factores, pero creo que lo que yo intento resolver es un poco eso, ¿no? Cuando quizá un preparador físico joven se encuentre en esas situaciones, pues bueno, ver una herramienta más de cómo otro preparador físico que ya ha pasado por eso, pues lo planificaba y cómo él tomaba decisiones en base a lo que él creía en ese momento oportuno, ¿no? Entonces, un poco lo mismo que creo que del máster tenéis, que es muy importante, que es al final dar soluciones prácticas a contextos reales de gente que está trabajando en el día a día. Y bueno, intenté pues bueno, que fuera así y dar
esa simplicidad, ¿no? Un poco dentro de la complejidad que es jugar tanto y tantas veces, pero esa es un poco yo creo, el mensaje, ¿no? Yo lo que quería decir también es que muchas veces a lo mejor la gente piensa, ostras, yo no trabajo en una liga donde hay doble jornada, porque muchas veces hasta que llegas a un nivel muy alto, y te pongo un ejemplo, Leboro Primera Feb es una liga muy buena, muy competitiva y lo normal es que no haya. ¿Qué pasa? Que al final muchas veces se dan más en más casos que pensamos. Por ejemplo, Leboro, si por lo que sea hay una jornada con doble competición, o sea, con dos jornadas, ya tienes esa situación. Si hay, por ejemplo, Copa, a lo mejor también la tienes. Si estás en una fase de ascenso, ya la tienes. Si trabajas, por ejemplo, con niños, estás en Campeonato de España, ya la tienes. Es decir, muchas veces no dejas de trabajar en Champions League, en Euroliga, para tener esta situación. En momentos concretos se te va a dar y es importante poder saber cómo trabajar en ese tipo de circunstancias, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que al final a todos hay momentos que tenemos esos pequeños periodos de alta densidad competitiva, ¿no? Quizá, pues eso, únicamente quizás son 2, 3 microciclos durante todo el año o a veces son tan recurrentes de que no tienes microciclos de un partido semanal, ¿no? Depende mucho del contexto, por lo que tú dices. Creo que más allá de la etapa formativa en que se encuentra el jugador, es que en la mayoría hay, porque luego te vas a cualquier campeonato de España infantil, cadete o junior, y juegan 6, 7 partidos casi seguidos, casi sin descanso, o lo mismo ahora con la Copa España también, que sucede, hay muchas más jornadas intersemanales. Bueno, creo que cada vez está pasando más y cada vez el negocio está yendo a jugar más partidos, porque es un poco, bueno, lo que produce cierto beneficio, con lo cual obviamente todos estamos de acuerdo, pero creo que en casi todos los contextos hoy en día hay ciertos periodos, por muy pequeños que sean, de alta densidad competitiva, que podríamos llamarle. Entonces, bueno, creo que ver la realidad de otros, creo que te puede ayudar cuando tú vayas a pasar por esa situación, pues ver cómo otro compañero pues resolvió ciertas situaciones, ¿no? Y luego, por ejemplo, también comentar que esto alguna vez lo hablé con algún jugador, que aunque depende de las ligas, no son tan frecuentes, puede haber 3 o 4 al año, claro, tiene mucho impacto. Porque si tú tienes una semana en la que en 7 o 8 días juegas 3 partidos, claro, de sumar 3 victorias, 3 derrotas, ha pasado poco tiempo, pero el impacto es brutal. Entonces, saber manejar esas circunstancias son las que a la larga te dan pues poder seguir creciendo o no crecer tanto. Es decir, si el entrenador ve que cada vez que hay doble jornada, no sabe el preparador físico por dónde tirar, claro, le va a dar poca confianza para, si subo yo de nivel, traerme a ese prepa. Entonces yo creo que es una herramienta más para, independientemente del nivel que estás a día de hoy, cualquier prepa que nos escuche, tener más herramientas para cuando se dé esa situación, yo ya tener tablas de saber cómo trabajar, porque he visto a estos docentes, he probado yo esto y he visto el curso de Arnau. Esa es un poco la idea y la propuesta que tenemos con esa formación que has hecho, Arnau. Así es, y además yo creo que cada vez hay más compañeros que estamos en el extranjero y creo que hoy en día, no te diré que quizás es más fácil o más difícil dar el salto, pero creo que somos una profesión muy valorada y creo que cada vez somos más compañeros que estamos fuera, seguramente por eso, porque hay tanto nivel que también nos obliga casi a emigrar fuera, pero creo que el salto está mucho más cerca de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, que no piensen, ¿no? Un poco animarles a eso, que no piensen de, bueno, como llevo quizá 3 años en primera fe o en segunda fe, simplemente jugando una vez por semana, eso está muy lejos. Creo que al final eso es el cambio de una temporada para otra, que se te pueda dar la oportunidad y a partir de ahí ya estás en ese contexto, ¿no? Entonces, creo que solamente cómo te desarrolles en ese contexto, sin haberlo tenido una experiencia antes, creo que va a marcar también un poco, bueno, cómo te vean tu trabajo, ¿no? Injustamente a veces, pero quizá vas a tener que tener esa primera. Hay una frase que me gusta mucho siempre que es no tienes una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Entonces, Eso es. creo que al final es muy importante que estés preparado cuando tengas que dar esa primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, que es mejor siempre poder tener más herramientas y luego Eso tú es. Y filtrar en elegirlas. base a claro, en base a todo de eso, pues eliges cuál te conviene ahora por tu contexto real, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, creo que esa es un poco la idea. De hecho, yo te iba a decir ahora que mandes algún mensaje que podías decirle a la gente que esté viendo y que sea joven, pero yo creo que así nos lo has dicho, ¿no? Tú hace muy poquito estabas trabajando en Barcelona, si no recuerdo mal, de ahí a nada a Suecia, de ahí a nada a México y ahora en Japón, y en muy pocos años tienes un currículum o una trayectoria muy interesante. Y esto es a base de decir que sí, más que de sobrepensar, ¿no? Porque a lo mejor el primer año, quiero decir, tampoco sé qué condiciones tenías en Suecia, ni la liga concreta, pero que a lo mejor tú dices, ostras, me voy de Barcelona para. Hombre, pues es que si no te vas a Suecia quizás no te salga lo de México. Si no vas a México, quizás no salga lo de Japón. No, al final que hay que dar el paso, no hay que dar el salto si hay la oportunidad. ¿No? ¿Cómo lo ves tú, Arnau?
Bueno, así es. Yo cuando estaba en Barcelona estaba en un Liga EVA y para mí era, bueno, está perfecto, ¿no? El siguiente paso voy a intentar buscar un Le Plata en ese entonces, ¿no? Un Le Plata o algún Le Ujú. Poro y bueno, ir pequeño, bueno, creciendo poquito a poco y demás. Además tenía un trabajo estable además en un centro deportivo, o sea que bueno, que estaba cómodo en Muy bien. general, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues es lo que te digo, un día me llamó un entrenador y a partir de ahí pues ya cambió todo. Y si yo hubiera dicho que no a esa llamada, seguramente ahora, 5 años después, no estaría en la otra parte del mundo trabajando de esto. Entonces creo que al final, bueno, creo que nuestra realidad hoy en día, sea la quien sea de cada uno, es un poco base de decisiones que ha sido tomando ah, anteriormente, ¿no? Entonces, pues yo siempre digo lo mismo, animar a todo el mundo que salga afuera, que si por lo que sea tengan una mala experiencia, la siguiente va a ser mejor. Entonces, que tampoco se limiten un poco en que si han tenido una mala experiencia en el extranjero, ya dejen de perseguir su sueño, ¿no? Entre comillas, si este es su sueño. Entonces, bueno, que simplemente vivan esa experiencia y si no, pues siempre van a poder volver a España y volver a casa, que es lo que digo yo siempre. Yo salí pues con mucha ambición y con muchas ganas, pero sabiendo que si me hubiera ido mal, pues que hubiera vuelto a casa y a trabajar perfectamente al lado de mi familia y súper encantado también, ¿no? Entonces, creo que dentro de lo que es arriesgarte, tampoco Claro. perdemos. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Que al final, sean las condiciones que sean, creo que lo más importante es quizá empezar. Y luego, una vez estás ya en la rueda, especialmente a nivel internacional, se valora mucho cuando ya has tenido una experiencia internacional para poder tener la siguiente. Entonces, eso especialmente yo que he trabajado con ya varios entrenadores, es una de las cosas que valoran mucho. Muy, muy de acuerdo y al final voy a finalizar con esto para intentar recoger todo lo que has comentado, que muchas veces el progreso no es siempre lineal. A lo mejor hay gente que lo ve muy lejos, pero porque no es así el progreso. A lo mejor el progreso puede ser así y de repente te estancas 2 años, otra vez de nuevo exponencial y al final a base de dar pequeños pasos llega uno que te catapulta entre comillas. Luego lo que tú decías, es más difícil entrar en ese circuito de prepas que a lo mejor están trabajando a alto nivel que luego mantenerte dentro. Si tú al final trabajas bien en un país, luego vas a otro, cada vez hay menos gente que ha trabajado en diferentes países, que sea serio, que sea responsable, en el que se pueda confiar. Entonces, al final, cada vez estás, por así decirlo, en una pecera más pequeña, donde los entrenadores tienen menos donde elegir. Entonces, al final, de animar a la gente a que si quieren dedicarse al profesional baloncesto, que se puede hacer, por supuesto, en España, pero que hay muchísimo más fuera y muchas veces, como decías, más viable por la cantidad de mercado que hay y por cómo nos valoran los españoles. Así que nada, Arnau, también decirte que gracias por tu tiempo, que es complicado, hemos buscado una hora estratégica para cuadrar con Japón y también decirte que si quieres añadir algo para despedir, o un mensaje o lo que tú quieras, que encantados de poder cerrar con tu reflexión. Bueno, un poco lo que he dicho, creo que al final tienen que estar preparados todo el mundo para cuando les llegue la oportunidad. Yo creo que, además, esta frase que he dicho me la enseñó Hugo González, que fue mi entrenador en Liga EVA, y además era, pues lo que te digo, era el primer día de Liga EVA, Sí. pretemporada, y yo tuve una reunión con él, ¿no? Y además él era amigo de mi hermano, amigo de la familia y demás, o sea que tenemos una conexión muy cercana. Y el mensaje ese, antes de empezar el día uno como semiprofesional en Liga EVA, me dijo eso, ¿no? Que nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Y es una frase que se me quedó totalmente grabada y a partir de ahí pues siempre intento cuidar muchos detalles y un poco lo que volvíamos antes, ¿no? Que el conocimiento científico y la base es muy importante, pero creo que hay muchas más, pues no sé, llegar a tiempo, tener todo el material listo, muchas cosas que están mucho más allá de quizá lo que puedas o no saber, pero creo que es muy, muy importante para un buen desarrollo de todo, ¿no? De la temporada. Entonces, básicamente lo que te digo, animar a todo el mundo a que esté preparado o lo más preparado posible para cuando les llegue la oportunidad que realmente puedan demostrar que están listos para ella, ¿no? Es un poco la clave. Pues muchas gracias, Arnau, por esa entrevista. Y me ha gustado mucho, espero que la audiencia también. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Compañeros, un abrazo. Un abrazo, chao.